¿Qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a tener nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana número 3 en esta sesión ya grabada. Muy bien, pues para iniciar, como siempre lo hemos hecho, vamos a trabajar con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, recordando la importancia de que partimos, que cuando nosotros obviamente tenemos alguna investigación, por obvias razones buscamos en alguna fuente que me pueda otorgar información. Y lo que tenemos que hacer, pues obviamente partimos de un principio de ética, es que nosotros tendríamos que reconocer, esto quiere decir pues mencionar de alguna manera, por medio de algún formato, quién me otorgó la información o de dónde yo la pude obtener. De igual forma, es importante también reconocer alguna serie de diferencias porque creo que nos hemos confundido un poco en lo que tenemos que hacer en cuanto a una cita o el espacio de referencias. Así que recordemos que dentro del manual tenemos esta tablita que nos va a ayudar a encontrar estas diferencias. Lo que son, por ejemplo, la cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar las ideas propias. Esto quiere decir, si yo estoy hablando de la contaminación en el mar, posiblemente algo que me ayuda a lo mejor es una reflexión o una cifra o una investigación donde me muestren las cifras del daño que se ha originado o que se tiene en algunas partes del mundo, la contaminación en el agua. Entonces, yo retomo esa información y la coloco en mi texto, nada más para, como dice ahí, sustentar las ideas que yo presenté. Esto quiere decir que yo tengo que hacer una redacción y yo incluyo esa información después de mi redacción y entonces sí, ya voy a hacer una cita. Más no significa que es el copiar todo el texto o copiar párrafos, y eso significaría que estoy haciendo una cita porque no es así. Recordemos que como aquí lo indica en la definición, es sustentar nuestras ideas propias. Ahora nos vamos en la parte de la referencia. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. Aquí sí, como lo hemos visto a lo largo del manual, vamos a incluir la información que nos solicita según el formato APA sobre los datos de la fuente a la que yo acudí. Acuérdense que estamos trabajando con el formato APA, que viene siendo un formato universal, que en muchas instituciones académicas es el formato con el que se trabaja. Por lo tanto, se nos piden algunos datos de la fuente de consulta a la que yo acudí para obtener la información. Esta referencia va a ir en una sección de referencias, como lo tenemos mencionado en la tercera columna, que sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección referencias si la naturaleza de la actividad lo requiere. Recordemos que aquí, en todo trabajo académico, se nos pide que nosotros agreguemos y tengamos una sección de referencias. No vamos a trabajar con una sección de bibliografía ni con una sección de trabajos citados, sino más bien con una sección de referencias. Ahora nos vamos a la fuente. La fuente la vamos a definir como todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, libros, audios, videos, imágenes, etc. Todas aquellas fuentes de consulta que me van a servir a mí para sustentar mis ideas o para recibir lo que es el conocimiento. Ahora, la parte de bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o no. Muy bien, nos vamos entonces a la parte a señalar los momentos importantes que tenemos en el manual.
Recuerden que el viernes de la semana número 2, en ese espacio abierto al aprendizaje del viernes, yo les enseñé cómo podemos trabajar en Word también con el formato APA. Que recuerden que es aplicar esto mismo, aunque sí es primordial que nosotros revisemos el manual para que veamos aquellas indicaciones que tendríamos al pertenecer a la comunidad de Prepa en Línea Z. Muy bien, entonces veamos que tenemos, por ejemplo, las citas. Y aquí yo creo que soy muy insistente, pero hemos sí avanzado mucho en esta parte de las citas. ¿Cómo las podría yo trabajar? Yo creo que esa es la gran duda que nosotros tenemos. Vamos a ver, nosotros definimos lo que es un tema por investigar. No sé, yo voy a decir que voy a investigar sobre los hoyos negros, ¿no? En el espacio o en la atmósfera, no sé, el lugar donde están algunos hoyos negros. Entonces yo lo que voy a hacer primero y lo que hemos hecho en alguna de las actividades es definir dónde voy a buscar la información, ya que determino dónde la voy a buscar, si en una biblioteca virtual, sobre todo porque estamos trabajando en una plataforma virtual, entonces por lo tanto la mayoría de nuestras fuentes son así virtuales, ¿no? Entonces ya definí dónde voy a investigar. Ahora, investigo yo. ¿Qué tanto encuentro sobre ese tema? Acuérdense que esto ya lo hicimos en la semana número 2 cuando decíamos qué disciplinas me van a aportar información a lo que yo estoy buscando. Entonces ya definía mis disciplinas y luego ya decía, bueno, ya que definiste tus disciplinas y el enfoque que le vas a dar al tema legalización de las drogas, ahora sí, busca en internet noticias, aportes, artículos, todo lo que encuentres sobre ese tema, sobre tu enfoque, en base a las dos disciplinas o áreas de conocimiento que has determinado. Entonces, ya lo hicimos así, ya busco yo todo lo que yo quiera o todo lo que encuentre. Pero acuérdense que cuando yo busco, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a almacenar la información, a lo mejor me abro un documento de Word o si soy a la antigüita, no, me voy a poner a escribirlo en unas fichas, pero si no, pues lo que voy a hacer es abrir un documento de Word donde yo ponga todo lo que yo encontré, la información que yo encontré, ya le pongo ahí, por ejemplo, si es una noticia, qué periódico, qué sección, la fecha, el link, porque acuérdense que todo esto lo vamos a almacenar para que me genere el dato de la fuente de consulta a la que yo acudí y lo agregue en mi sección de referencias. Ahora, yo ya tengo toda la información. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a leer toda la información que yo hice y entonces yo voy a hacer como mi esquemita. Voy a decir, pero encontré la definición de los hoyos negros. Y luego encontré la historia, cómo los empezaron a descubrir, dónde los vieron o cómo los vieron, quién fue, qué aportes, en fin. Luego también descubrí las características de los hoyos negros porque no todos son iguales, ¿no? Tienen sus características muy peculiares. Bueno, ya pongo las características de los hoyos negros. Y entonces eso fue lo que encontré. Yo lo organizo, yo digo, bueno, primero yo voy a poner la definición, después voy a poner la historia y al último voy a poner las características, que fue lo que encontré. Pero, por ejemplo, de la definición, me encuentro yo que, no sé, Juanito Pérez, me estoy inventando, un investigador también en alguna fecha aportó la definición sobre los hoyos negros y lo publicó en una cierta revista. Muy bien. Entonces, yo voy a empezar a redactar, pues, los hoyos negros, son, y por lo tanto llaman la atención. Así que para que nos quede más claro, voy a compartir la definición de Juanito Pérez, entre paréntesis 2022,
que compartió sobre los hoyos negros. Y pongo nada más la definición. Y ya después ya continúo con mi redacción. Así lo vamos a trabajar. Eso es una cita directa. Que bueno que el manual nos dice, por ejemplo, puedes hacer una cita directa, corta o larga, dependiendo de la cantidad de palabras que vas a compartir. Una corta son menos de 40 palabras y una larga son más de 40 palabras. Y acuérdense que van con unos datos específicos, sangría, en fin, algunos puntos que están indicados en el manual. Ahora, yo también puedo hacer una cita indirecta con esa información. Voy a seguir con este tema de los hoyos negros. Entonces, seguimos con el tema de los hoyos negros y me encontré que me comparten la historia. En un párrafo viene toda la historia de quién los descubrió, quién le puso ese nombre, cómo los vio, etcétera, ¿no? Dónde los descubrió, etcétera. Entonces, yo en lugar de poner que obviamente sería mucha información si yo copio tal cual esos datos, lo que voy a hacer es, con mis palabras, contar la historia, respetando que no se modifique la esencia, obviamente, del texto. O sea, si la esencia es que lo más importante, por ejemplo, es el nombre, quién los descubrió, el nombre de quién los puso, quién le dio ese nombre de hoyos negros, en qué lugar, puntos importantes, eso no lo puedo modificar. Son cosas que, palabras clave que no las puedo modificar, pero lo demás sí lo puedo redactar. Una redacción distinta al texto original sin alterar su sentido. Así está la definición. Y aquí mismo el manual nos dice que nos recomienda mucho, Prepa en línea CEP, trabajar con esta parte de la paráfrasis que viene siendo nuestra cita indirecta. Dice, existen diferentes niveles de complejidad en una paráfrasis. Por ejemplo, elaboras una paráfrasis menos compleja cuando sustituyes algunas palabras de la obra original por otras que consideres iguales, o cuando cambias el orden o los signos de puntuación. Por otro lado, una paráfrasis más compleja es cuando modificas la redacción o las reestructuras, pero sin alterar el sentido. En Prepa Línea CEP fomentamos el ejercicio de la escritura, así que cuando realices citas indirectas, te recomendamos hacerlas a partir de un ejercicio de paráfrasis más complejo. Muy bien, ya entendemos obviamente el uso de las citas directas o indirectas y entendemos que obviamente no es copiar párrafos completos, sino la información que va a sustentar y va a apoyar lo que nosotros estamos diciendo. A lo mejor nos encontramos en el momento, ¿no? De pensar que tengo que redactar mucho, tengo que redactar un texto argumentativo, tengo que redactar un ensayo, pues, en pocas palabras, sí es algo que tenemos que hacer, pero pensemos sobre todo en los beneficios que esto nos trae. Cuando a lo mejor tenemos un negocio y tenemos que solicitar un préstamo, se nos piden, sobre todo, que damos una justificación de para qué, por qué, la historia del negocio, para qué lo queremos, etcétera. Y tenemos que aplicar la parte de la redacción para a lo mejor un trabajo, para dentro de nuestro trabajo, tenemos que hacer algún documento, o sería nuestra gran oportunidad de presentar alguna propuesta y por lo tanto tendríamos nosotros que elaborar ese documento. Entonces, mucho ojo con este punto. No perdamos de vista que todas estas actividades que nos están dejando en este módulo 5 nos ayudan a adquirir las competencias. No solamente el estudiar los recursos, no lo podemos dejar solamente en ese nivel, que quedaría nada más en un nivel de que, bueno, lo leo y ya ver con qué retengo, ¿no? Y sin aplicar. Y lo que estamos haciendo es recibir el conocimiento y aplicarlo, que eso es lo importante. No nada más quedarlo a la memoria y la memoria después se borra, sino algo que nosotros vamos a poder aplicar.
Y así es obviamente la parte de la redacción, recibir las competencias que nos ofrece el módulo y no significa que yo voy a ser un erudito sobre el tema legalización de las drogas. No es así, sino más bien es cómo lo estamos nosotros aplicando. Muy bien, recuerden aquí hay muchos ejercicios, puntos importantes. Ahora, dentro de este tema de las citas directas y las citas indirectas, no olvidemos que yo tengo que decir de dónde lo obtuve la información. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? Estamos hablando del tema de los hoyos negros. Pero me encuentro que Juanito Pérez en el año 2022, en un artículo que escribió, ahí compartió una definición de los hoyos negros. Entonces yo pongo la definición en mi texto, pero yo de alguna manera tengo que decir que esa definición es de Juanito Pérez, no es mía, para que yo no caiga en el plagio. Ahora, ¿qué hago? Puedo hacer una cita narrativa o una cita parentética. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo de forma narrativa quiero decir Juanito Pérez elaboró una definición de los hoyos negros, yo puedo utilizar expresiones como de acuerdo con, tal como afirma, en la opinión de, en palabras de, como expresa, citando a juicio de. O puedo utilizar palabras como señala, afirma, menciona, según, sostiene, para y propone. Y así yo lo puedo poner. Por ejemplo, aquí tenemos cita narrativa, dice, de acuerdo con Soto Rodríguez, y entre paréntesis el año 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Ahora, si yo voy a utilizar cita parentética, esto quiere decir, vamos a utilizar un paréntesis, vamos a dar la información y después vamos a abrir un paréntesis donde vamos a incluir la autoría y el año. Aquí tenemos el ejemplo, cita parentética. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Abro el paréntesis, autoría, Soto Rodríguez, coma, va el año 2012, cierro el paréntesis. Y así de esta forma yo estoy señalando que yo la información que estoy presentando no es mía, pero eso no demerita mi trabajo, más bien lo que está haciendo es sustentando, dándole apoyo, poniendo los cimientos que necesita para que sea un trabajo con calidad, que sea el resultado de una investigación. De esta forma podemos trabajarlo así. Ahora, recuerden por favor revisar esto porque tenemos aquí varias indicaciones. Por ejemplo, si son datos de un solo autor, una sola autoría, cómo se pone. Si son dos autorías, también cómo se va a trabajar. Si son tres o más autorías, cómo se presenta. Si es en lugar de nombres de autores, son nombres de organizaciones o instituciones, cómo lo presentamos en una primera citación y después en otras, cómo se debe de mencionar. Cuando hacemos citas de otras citas, en fin, es importante que nosotros revisemos. Por lo tanto, este manual, como les digo, si podemos trabajar en Word como lo hemos hecho, trabajar en formato a papel, es importante que antes de trabajar con eso, demos una leída al manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP con la finalidad de que comprendamos los lineamientos y sepamos que si tengo una duda que Word no me la va a aclarar, pero ya sé que en el manual ahí está. ¿Cuál es la respuesta? Ahí lo puedo encontrar. Entonces sí es importante que lo tengamos. En la punto número 3 vamos a encontrar la parte de las referencias. Como nos recordamos, cuando yo hice una cita e incluí y la complementé con una cita narrativa o parentética donde yo incluí los datos de quien me daba la información, simplemente estoy agregando autoría y año, no más. Pero todos los demás datos van en la sección de referencias. Por eso deben de tener esta estructura. Autoría, quién es responsable de la obra, fecha, cuándo se publicó esta obra, título, cómo se llama esta obra, fuente, dónde puedo recuperar esta obra, y aquí viene el ejemplo. Tenemos la autoría, Huerta David, la fecha, 2019, el título en cursiva, material de lectura número 216, Poesía Moderna, la fuente,
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que es el enlace. Muy bien, estos son los datos que nosotros debemos incluir. Ahora, en este mismo manual, más adelante, viene, por ejemplo, las referencias con información incompleta. A lo mejor no tengo la fecha, a lo mejor no tengo el título. ¿Qué podemos hacer? Revisemos lo que es las tablas de información que nos está presentando. Ahora, estaríamos hablando en el punto 3.4 acerca de la sección de referencias. Y aquí dice, para sus textos académicos utiliza la sección de referencias y no la de bibliografía. Esta, por ejemplo, esta indicación no la voy a encontrar si yo trabajo en Word. En Word, por ejemplo, sí me pregunta, ¿quieres una sección de bibliografía, de trabajos citados o de referencias? Entonces yo ya le digo que quiero una sección de referencias. Y por lo tanto trabajo con una sección de referencias. Ahora, son los puntos que debe de venir en una sección de referencias. La sección de referencias empieza con una nueva página después del final del texto. O bien al final de cualquier indicación que hayamos tenido con la actividad. El título de la sección debe decir referencias con letras en negritas y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos de que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar correspondiente. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra de abecedario después de cada año considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Aquí tenemos Molina Natera Violeta, entre paréntesis 2012A. Y abajo dice igual Molina Natera Violeta, entre paréntesis 2012, pero aquí le ponemos la B. Ahora, si tienes referencias de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha. Aquí lo tenemos, Prepelínea CEP sin fecha, luego 2021, luego 2022A y luego 2022B. En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero que no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo con el título de la siguiente manera. Y el título es el que nos va a dar el orden alfabético. La referencia debe de llevar sangría francesa y estar alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un interlineado sencillo y agregar un espacio entre una y otra. El tamaño de la sección de referencias, el tamaño de letra de la sección de referencias debe de ser el mismo que del resto del documento. Y recuerden que también vamos a encontrar en el manual ejemplos de referencias más comunes. Si citamos recursos de prepa línea CEP, ¿cómo los debemos de citar? PDFs, la página, actividad de aprendizaje, el foro, ejercicio, un cuestionario, infografía, Scrum, lección, EPUB, H5P, video, audio, cajas de herramientas del asesor virtual. Y también tenemos páginas y artículos en Internet diferentes a la fuente de Prepa Línea CEP. Página web, artículo de revista, artículo de periódico, artículo de blog, libros, impreso y digital, solamente un capítulo, sección, audiolibros, material audiovisual, video, seminario web, película, serie, un capítulo o episodio de la serie, reseñas de libro o película, diccionario, imágenes de archivo, fotografías, obras de arte en un museo o en un sitio web, infografías, mapas, diapositivas, cartel, audio, podcast,
canción, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, software, una aplicación de móvil, tesis, ponencias, comunicaciones personales, referencias legales y este es el punto que vamos a dejar hasta aquí. Ya que también lo dejamos cuando hicimos nuestro repaso, ya que después vamos a ver cómo se deben de citar las tablas y las figuras dentro de esta actividad de citar correctamente con el manual de citas y referencias de Prepa en línea C. No olviden que el manual debe ser un material de apoyo constante, de tenerlo ahí a un lado nuestro cuando estamos trabajando, que lo debemos de consultar de forma constante y utilizar sí las herramientas que tenemos, pero primero dar una revisión al manual para que veamos aquellas indicaciones que tenemos en específico al formar parte de la comunidad de Prepa Línea C. Muy bien, pues vamos a continuar y voy a dejar hasta aquí la revisión del manual. No olvidemos que en esta semana el manual lo tienen en el foro aprendiendo. Denme un segundo, por favor. Muy bien, pues vamos a trabajar con este espacio del viernes con los tips de la semana número 3. El día miércoles, recuerden que lo dedicamos a explicar de forma muy precisa qué tenemos que hacer con cada una de las actividades. Pero ahora lo que vamos a realizar es retomar aquellas áreas de oportunidad que hemos encontrado con la revisión de actividades y con el paso de trabajar con este módulo 5, el módulo de argumentación. Primero, como ya lo hicimos, pues fue la revisión del manual, identificando la importancia de citar correctamente dentro de mi documento y al final agregar una sección de referencias. Cada una con sus características muy particulares según la información que yo voy a presentar, por lo cual es importante la revisión del manual. Ahora, otro punto importante que les pido que conforme vayamos revisando este video, también lo vayamos haciendo. Así que ahorita sería una gran oportunidad de que pudieran tener a la mano un papel y lápiz para que pudieran ir haciendo la actividad conforme la vamos a ir revisando. Vamos a empezar primero con lo que son los objetivos. Los objetivos lo van a encontrar ustedes con un material de apoyo de la semana número 3. Entonces, vamos a empezar primero con el objetivo. Dentro de la actividad se nos pide que nosotros redactemos 2 objetivos. Ya después de determinar el planteamiento del problema, posturas y muchos otros aspectos, pasamos a que se nos pide redactar un objetivo. No olvidemos que partimos de realizar una investigación en un proceso y dentro de ese proceso llega el punto en que tenemos que redactar un objetivo. Por lo cual, aquí tenemos la estructura de un objetivo. Si leyéramos todo el objetivo, diría así: determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Si yo tuviera que desglosar este objetivo, sería de la siguiente manera. Primero, sí o sí, tiene que ser de esa forma. Tendremos que iniciar con un verbo en infinitivo. Después daríamos pauta a responder a la pregunta ¿qué cosa? Después responder a la pregunta ¿cómo? Y por último a la pregunta ¿para qué? Si nos damos cuenta, desde mi verbo hasta que yo llegue a la pregunta ¿para qué? Va relacionado un punto con el otro. Aquí viene así el ejemplo. Primero, verbo en infinitivo, determinar. ¿Qué cosa vamos a determinar?
el número de errores en la elaboración del objetivo general. ¿Para qué vamos a hacer esa cosa, no? Más bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. Ahora sí. ¿Y para qué vamos a hacer todo esto? Para enmendar sus errores. Si nosotros redactáramos un objetivo con esta estructura, quiero decir, si lo pusiéramos como en orden de lista, verbo en infinitivo, qué cosa, cómo y para qué, vamos a poder ir respondiendo a cada uno de esos puntos. Digo, la primera no es una pregunta, pero sí lo podríamos determinar lo que es el verbo, ¿no? En infinitivo. Hagamos esa listita y vayamos redactando un objetivo, poniendo primero verbo en infinitivo, luego respondamos la pregunta ¿qué cosa? Luego respondemos la pregunta ¿cómo? Y al final respondemos la pregunta ¿para qué? Así que el ejercicio de ahorita es redacta un objetivo personal que se pueda compartir con esta estructura que nosotros tenemos. Recuerden, primero vamos a responder cada uno de los puntos y después vamos a juntarlos todos para poder ver si el objetivo queda claro, si no repetí palabras, conceptos o acciones y si inicié en un verbo. Muy bien, entonces vamos a dar unos 4 minutos para trabajar con este punto de mi objetivo general. Por favor, empezamos a trabajar en nuestro cuaderno, nuestra hoja, por favor, en un objetivo personal con esta estructura y al final redactemos nuestro objetivo con las respuestas. Así que iniciamos, por favor.
Muy bien, entonces creo que ya tenemos nuestro objetivo. Recuerden que lo que hicimos y la estrategia a seguir fue dar respuesta a cada uno de los puntos que están en la estructura del objetivo y al final conjuntarlo, revisar la redacción para que veamos que no repetimos y que queda claro y que tiene coherencia y sobre todo es lo que nosotros queremos lograr. Denme un segundo para que sigamos con el punto de la hipótesis. Muy bien, pues otra área de oportunidad viene siendo lo que es la hipótesis. Recordemos que nuestra hipótesis es más bien una suposición, algo que nosotros creemos que así va a pasar. No importa que sea verdadero o que sea falsa, esto quiere decir que sea así o que no sea así. Nosotros lo veríamos con el proceso de una investigación a futuro, ¿no? Que lo hiciéramos o que continuáramos con nuestra investigación. Pero eso es una suposición que yo la voy a redactar así como que afirmativamente, de que así va a ser. Para que nos quede más claro y sepamos muy bien cómo podemos elaborar una hipótesis, vamos a ver el siguiente video. Muy bien, pues vamos a repasar cada uno de los puntos. Recuerden que este video también lo tienen ustedes en el foro de novedades como uno de los recursos. Estos son los 5 pasos para que podamos redactar nuestra hipótesis, que decimos que es una suposición. Vamos a decir lo que no es una hipótesis. Mi hipótesis no es un objetivo, no es el planteamiento del problema y no es donde yo tengo que redactar toda una investigación. Muy bien, entonces, primer paso. Identifica el problema. Lo vamos a trabajar con este ejemplo. Aquí está el problema de forma muy concreta. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Veamos esto y si quieren, váyanlo trabajando también con su cuadernito. Ya lo hicimos hace un momento con el objetivo. Así que por favor, vamos a continuar de igual forma con nuestro cuaderno, nuestra hoja. Vamos a identificar cualquier problema que ustedes quieran, el que tengan a la mano, el que hayan visto en la mañana, no sé.
Pero de forma muy concreta, sí, vamos a redactar el problema. Vamos a dar un minutito para ello, por favor. Lo escribimos en nuestra hoja, en nuestro cuaderno, por favor. Muy bien, ya tenemos identificado el problema. Nos vamos con nuestro siguiente paso. El paso número 2 es identifica como Y lo que sabes del problema. No tenemos que ir a investigar, no tenemos que ir a ver qué podemos saber, no, sino más bien la información que tenemos hasta ahorita. Que el pesista se aparte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Muy bien, entonces vamos a redactar también de forma muy breve qué es lo que sabemos del problema, nada más, sin investigación, sin nada. Vamos a dar igual un minutito para redactarlo en nuestro cuaderno, por favor. Así que le escribimos el paso número 2. Muy bien, pasamos a nuestro paso número 3. Vamos a identificar como X lo que no sabemos, ¿sí? Vamos a ver aquí el ejemplo, las causas por las cuales ocurre Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se parte de la rutina y que comete errores en los envíos. Eso es lo que no sabemos. No sabemos las causas por las cuales sucede el problema. Eso es lo que vamos a redactar. Igual vamos a redactar en un minutito nuestro punto número 3, de acuerdo al tema que nosotros estamos trabajando en nuestro cuaderno, por favor. Así que lo escribimos. Gracias.
Muy bien, vamos con nuestro paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. Y aquí dice, supongamos, ahí está mi suposición, pero todavía nos falta un poquito de la estructura, ¿no? Pero esto es como una parte. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Nosotros pensamos que es eso, ¿no? Que tiene mucha presión y que entonces no sale todo lo que entrenó. Muy bien. Vamos a redactar nuestra breve suposición en el punto número 4 en nuestro cuaderno en un minutito. Así que lo escribimos, por favor. Gracias. Muy bien, vamos con nuestro último paso, que es el paso número 5. Redacta una suposición con este esquema. Este va a ser el esquema con el que vamos a redactar nuestra hipótesis. Si X, entonces Y. Entonces va a ser así. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Recuerda que X son las causas y por lo tanto Y son los efectos. Tu hipótesis tendrá esta estructura. Si colocamos las causas, entonces colocamos los efectos, como está aquí. Si el pesista se encuentra bajo presión, esas son las causas que nosotros queremos, entonces luego vamos a poner los efectos. Se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Muy bien, un minutito para redactar nuestra hipótesis con esta estructura si X entonces Y. Por favor, a nuestro cuaderno. Gracias. Muy bien, y con esto tendríamos lo que es nuestra hipótesis. Vamos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo vamos a poder tomar en cuenta la asistencia a esta sesión ya que quedó grabada? Pues bien, lo que ustedes tendrían que mandar dentro de la plataforma, mandarme un correo, un mensaje, es mandándome su hipótesis tal cual como le hicieron aquí con el paso número 5, con la fórmula si X, entonces Y. Recuerden que pueden revisar esta grabación para ver cada uno de los puntos y aclarar cualquiera de sus dudas, pero va a ser la forma en cómo vamos a poder contar la asistencia. Recuerden que la hipótesis pues es una suposición y es muy breve, tal cual tenemos el ejemplo aquí.
De esa forma, al enviármela, con eso contará la asistencia para esta sesión. Muy bien. Y recuerden que cualquier duda que tengan, háganmela llegar. Para terminar, les comparto una frase que me gustó mucho: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Les mando un fuerte abrazo, espero sus hipótesis y les deseo felices fiestas. Gracias.